Gino Germani es parte de una generación de sociólogos, de investigadores, de cientistas sociales que en América Latina pudiéramos decir que fundaron la sociología tal como la conocemos o tal como pensamos que es. Germani nació en 1911 y falleció en 1979. Y miembros, parte de esa generación de la que hablábamos, fueron también José Medina Echavarría, nacido en 1903 y fallecido en 1979, Pablo González Casanova, mexicano, nacido en 1922, el brasileño Florestan Fernández, nació en 1920, falleció en 1995. Ellos y otros autores de la época revolucionaron el quehacer sociológico en esos años, sobre todo en el periodo que transcurre entre 1940, 1950 y fines de la década de 1970, inicios de la de los 80. La preocupación de estos autores era doble. Por un lado, el quehacer sociológico mismo, el método de trabajo, el método de aproximación, y por otro lado, las teorías sociológicas. Todos ellos fueron autores que analizaron profundamente las realidades latinoamericanas, pero también crearon instrumentos teóricos, conceptuales, ideas metodológicas para poder llevar adelante un hacer, digámoslo así, científico en la ciencia social. Eran épocas estas en las cuales se vivían profundas transformaciones en el mundo y en América Latina. Germani nació en Italia, en Roma, moriría finalmente para cerrar su ciclo en la misma ciudad, en Roma también. Medina Echavarría nació en Castellón de las Palmas, en España. Transitó por México, por Puerto Rico, Colombia, falleció finalmente en Santiago de Chile. Hubo un concurso importante, un diálogo importante entre estos autores migrantes de Europa hacia América. Hay ciertas similitudes en su biografía. Medina Echavarría llega a México saliendo de España en el transcurso de la Guerra Civil Española. Él abrazó la bandera del bando republicano y evidentemente, digamos, le tocó abandonar el país.
En el caso de Germani ocurrió algo similar. Germani se une a las juventudes liberales de su época que rechazaban el ascenso de el fascismo y de Mussolini al poder. Tuvo también que abandonar Italia y refugiarse en América. Se trataba, por lo tanto, de autores que por su propia vivencia, por su propia experiencia vital, tenían conocimiento del hasta dónde puede llegar el fracaso de la modernidad, cómo la democracia puede tornarse repentinamente en un autoritarismo violento y genocida. En América también ellos transitan toda una serie de experiencias propias de la época. Acá no golpeó directamente la guerra mundial, pero sí sus efectos, efectos económicos y efectos políticos. Acá se sufrieron los populismos, en la época que hablamos de los autores, sobre todo los populismos clásicos, con esta dualidad entre reconocimiento de las necesidades de los sectores populares y control autoritario sobre estos mismos sectores populares, configurando unas particulares formas novedosas de dominación sobre las clases subalternas. Se vivieron también golpes militares igualmente sanguinarios, violentos, que perseguían a las clases trabajadoras, que perseguían el pensamiento. De manera que la configuración de crisis que se reproducen constantemente en el continente estaba presente en la mentalidad de estos autores por estar presente fuertemente en sus propias vidas, en sus propias vivencias. Son épocas en las cuales se profundizan los procesos migratorios, se profundizan y se diversifican. Son épocas en las cuales avanza el proceso de modernización capitalista, pero son épocas en que las desigualdades no solo que continúan incólumes, sino que se profundizan, se extienden, se diversifican justamente a caballo de estas nuevas realidades. La reflexión de estos autores sobre la realidad de América Latina va a dar lugar a una corriente de pensamiento que genéricamente ha sido conocida como sociología del desarrollo o sociología de la modernización, pero no en su variante norteamericana y europea, sino en la variante específicamente latinoamericana, fruto de esta confrontación con realidades distintas. La realidad de América Latina no es la realidad europea, la realidad de América Latina no es la realidad latinoamericana, si bien a todas ellas les une un hecho fundamental, el ser parte de un mismo sistema, ¿no? Este sistema moderno, esta modernidad
de la que se habla tanto y que es básicamente una modernidad capitalista. Sin embargo, es una variante específica de modernización capitalista la que se vive por estas tierras. Germani, como les había dicho hace un rato, nace en Italia. Por su oposición al fascismo debe abandonar su país, recala en la Argentina. En la Argentina comienza a desarrollar propiamente su actividad sociológica, primero en vínculo con revistas de la emigración italiana, de la emigración opuesta al fascismo, luego ya en actividades académicas y será parte de la fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y será parte también de la introducción de herramientas empíricas, científicas, en el análisis de la sociedad. Participó, por ejemplo, en la elaboración de censos en la ciudad de Buenos Aires, participó en estudios sobre desplazamientos migratorios y tiene, por lo tanto, un rol importante en la afirmación de la sociología como ciencia. Germani abarca en su trayectoria intelectual una diversidad de temas y problemáticas. Quizás en primer lugar habría que señalar la problemática de la sociología como ciencia, ¿no? Entendiendo esto, tanto los aspectos teóricos como los aspectos, por llamarle así, disciplinarios y también los aspectos metodológicos. Germani va a insistir en la necesidad de que la sociología abandone eso que él veía como un sesgo ensayístico, especulativo en los términos que él utiliza, dándole mucho más peso al quehacer empírico, a la búsqueda sistemática y consistente de información que pueda ser acumulada para poder compararla entre diversas realidades de una sociedad y en el tiempo de desarrollo de esa misma sociedad. Muchos trabajos de Germani contienen una fuerte presencia de investigación empírica. Germani insiste también en la necesidad de que la sociología se afirme como disciplina en cuanto tal. Sin embargo, es muy interesante en estos dos aspectos notar cómo el Germani, que hace tanto énfasis en la aproximación empírica cuantitativa, el Germani que hace tanto énfasis en la definición de la sociología como disciplina propia, es el Germani que hace también llamados, y no solamente llamados líricos, sino que en su quehacer investigativo pone en práctica el vínculo de los elementos cuantitativos y los elementos cualitativos de la investigación social. El vínculo entre distintas disciplinas de la sociedad. En sus análisis de las clases sociales, Germani va a insistir en que la clase social tiene una determinación objetiva por un lado, pero también una determinación subjetiva. Va a insistir en la necesidad de que se analice antropológicamente
los desplazamientos migratorios, que se analice el origen, que se analice el punto de llegada, que se analice las condiciones específicas, inmediatas, micros, del momento y de los espacios del inicio de la migración, y que se analice con igual minuciosidad las particularidades de los procesos minúsculos de llegada a la ciudad, de intento de adaptación a la ciudad. Así como menciona la necesidad de la aproximación sociológica y de la aproximación antropológica, también va a mencionar la necesidad de la aproximación con la psicología. Germani redacta la introducción a la obra de Erich Fromm, psicoanalista alemán que emigró luego a los Estados Unidos en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la obra El miedo a la libertad. Y ese prólogo al miedo a la libertad es un ejemplo muy interesante de cómo pueden relacionarse estas ciencias entre sí. Hay quizás tres fenómenos que son importantes en la obra de Germani que responden a la época que vivía América Latina en ese tiempo. El primero es el fenómeno de las migraciones. Algunos países de América Latina, la propia Argentina, Uruguay, Brasil, México, habían recibido migraciones europeas desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero hacia mediados del siglo XX hay una nueva oleada migratoria que ya no es proveniente del exterior, sino del interior de estos países. Son oleadas migratorias desde el campo y de los pequeños poblados hacia la capital y hacia las grandes ciudades en donde se concentra el capital. El segundo fenómeno es el del populismo, los populismos clásicos. Se conoce como populismos clásicos en América Latina aquellos que surgen entre las décadas de 1930 y 1950, sobre todo el cardenismo en México, el varguismo en Brasil y el peronismo en la Argentina, pero con toda otra serie de fenómenos más o menos similares que se vivieron en Colombia, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. El populismo que ya había iniciado su camino en la década de 1920, se extiende en estos años, se afirma, llega al poder, se convierte en movimiento político y se convierte también en movimiento de masas. Y genera una novedad política que seguirá teniendo influencia en nuestras sociedades hasta la actualidad y que muy previsiblemente la seguirá teniendo también en el futuro inmediato. Y el tercer fenómeno es justamente el de la crisis de las democracias. De esto ya hemos hablado en otros momentos, esta sucesión de democracias débiles, de regímenes democráticos frágiles, golpes de Estado, azonadas militares, golpes civiles y golpes militares al mismo tiempo, democracias que aún guardando
las formalidades liberales se convierten prácticamente en su negación al interiorizar el componente autoritario, el componente totalitario, inclusive. Esto que Germani va a entender como crisis de la modernidad, la crisis de las sociedades modernas. Y estos tres aspectos que Germani analiza son aspectos que se encuentran relacionados entre sí. Por distintas vías, distintos vínculos unen a estas tres grandes temáticas que hacen parte del pensamiento de Gino Germani.